¿Es necesario que la traigas contigo?, preguntó un hombre en la mesa contigua, mirando con desagrado a la niña en silla de ruedas. Rodrigo Fuentes apretó los puños debajo de la mesa. Era la tercera vez en la semana que alguien hacía un comentario similar. Valentina, con sus 10 años y su vestido azul, bajó la mirada hacia su regazo, fingiendo no escuchar. «Es mi hija», respondió Rodrigo secamente, sintiendo cómo el calor subía por su cuello. «Y tiene todo el derecho de estar aquí como cualquier persona». El hombre desvió la mirada incómodo, pero el daño ya estaba hecho. Rodrigo vio cómo los ojos de Valentina se llenaban de lágrimas silenciosas. Este nuevo café en el malecón de Puerto Vallarta había sido un error. Debió quedarse en casa, donde no tenían que soportar las miradas, los murmullos, la incomodidad. «Vámonos, vale», susurró empujando la silla hacia atrás. «Pero no hemos pedido nada, papá», protestó la niña suavemente. «Hay mucha gente, otro día vendremos», mintió, sabiendo que probablemente no volverían. Mientras se preparaban para irse, una mesera de cabello rubio se acercó a su mesa. Rodrigo esperó el habitual gesto de lástima, pero en su lugar, la mujer se arrodilló hasta quedar a la altura de Valentina. «¡Qué padre tu vestido!», dijo con una sonrisa genuina. «¿Sabes? También el azul es mi color favorito». Valentina levantó la mirada sorprendida. Un pequeño asomo de sonrisa iluminó su rostro. «Era de mi mamá», respondió tímidamente. «Ella lo arregló para mí antes de irse al cielo». La mesera, cuyo gafete identificaba como Lucía, asintió con comprensión, sin mostrar la incómoda piedad que Rodrigo tanto detestaba. «Debe haber sido una señora con muy buen gusto», comentó, y luego sacó una pequeña libreta azul de su delantal. «Oye, mientras tú y tu papá deciden qué ordenar, ¿te gustaría dibujar algo? Estoy coleccionando arte de todos mis clientes para ese muro». Señaló hacia una colorida colección de dibujos cerca de la caja registradora. Valentina abrió los ojos con sorpresa y miró a su padre pidiendo permiso. Desconcertado por el gesto de la mesera, Rodrigo asintió lentamente. «Claro, si quieres». Lucía entregó la libreta y un lápiz a Valentina, quien los tomó con manos ansiosas. «Me llamo Lucía, por cierto», dijo, dirigiéndose ahora a Rodrigo. «Bienvenidos al Café del Mar. ¿Qué les puedo servir? Un café negro para mí y...». Miró a Valentina, quien ahora estaba concentrada en su dibujo. «Un chocolate caliente para ella, supongo». «Sale y vale», respondió Lucía con naturalidad. «Regreso en un momento». Cuando se alejó, Rodrigo observó a su hija, quien dibujaba con una concentración que no había visto en meses. La sombra que habitualmente cubría su rostro parecía haberse disipado momentáneamente. En su apartamento de la avenida costera, las mañanas comenzaban con el ritual del despertador a las 6:30. Rodrigo preparaba el desayuno, mientras Valentina se vestía con la ayuda de las barras especiales que había instalado en su habitación. Elena había insistido en esas adaptaciones para que nuestra niña sea independiente, solía decir. Ahora, 2 años después de su muerte, Rodrigo agradecía esa previsión. El bufete de arquitectos donde trabajaba le había concedido un horario flexible después de la muerte de Elena, pero últimamente su jefe, Mauricio, mostraba impaciencia. «Rodrigo, entiendo tu situación», le había dicho la semana pasada, «pero el proyecto del hotel en Sayulita necesita un director comprometido. No podemos seguir posponiendo las reuniones por tus circunstancias familiares». Circunstancias familiares. Como si la muerte de su esposa y la crianza de una niña con discapacidad fueran un inconveniente temporal. La escuela de Valentina quedaba a 15 minutos del apartamento. Cada mañana, al llegar, Rodrigo sentía las miradas de otros padres. Algunos sonreían con compasión, otros desviaban la vista, incómodos ante la silla de ruedas. Valentina había dejado de mencionar las actividades escolares o el día familiar que se acercaba. «¿No quieres que vayamos juntos?», le había preguntado al ver el anuncio. «No es necesario, papá», había respondido ella con esa madurez forzada que le partía el alma. «Sé que estás ocupado». La verdad, que ambos conocían pero no mencionaban, era que Rodrigo evitaba esos eventos. Las miradas de lástima, las conversaciones interrumpidas cuando se acercaba lo asfixiaban. Por las tardes, la madre de Elena, doña Carmen, solía visitarlos con bolsas de compras y opiniones no solicitadas.
Mi Elena nunca habría permitido que la niña pasara tanto tiempo encerrada, decía mientras acomodaba verduras en el refrigerador. Necesita sol, amigos, vida normal. ¿Y qué sugieres? Había explotado Rodrigo la última vez. Que la exponga a las miradas, los comentarios crueles. ¿Tienes idea de cómo se siente cuando la gente la mira como si fuera un bicho raro? ¿Y tú tienes idea de cómo se siente cuando su propio padre parece avergonzarse de ella? Había respondido Carmen, dejando a Rodrigo sin palabras. Esa tarde, después de la discusión, Valentina había aparecido en la sala con un recorte de periódico. Papá, abrieron un café nuevo junto al mar, había dicho, mostrándole el anuncio del café del mar. Mamá siempre me prometió que iríamos a todos los cafés bonitos de la ciudad cuando fuera mayor. ¿Podemos ir? Sus ojos, tan parecidos a los de Elena, lo miraban con esperanza y algo de miedo, como si esperara un rechazo. Y Rodrigo, incapaz de negarle nada cuando lo miraba así, había accedido. Y ahora estaban aquí, con una mesera que había hecho algo que nadie más había logrado en meses, hacer que Valentina sonriera de verdad. Aquí tienen, dijo Lucía regresando con las bebidas. Un café negro y un chocolate con extra de crema, como a mí me gusta. Colocó las tazas en la mesa y miró el dibujo de Valentina. ¡Órale, qué bonito!, exclamó con genuino interés. ¿Es una mariposa azul? Valentina asintió, repentinamente tímida de nuevo. Mamá decía que las mariposas son almas libres, explicó en voz baja, que no importa si tus piernas no funcionan bien, porque tu alma siempre puede volar. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Elena y sus metáforas, siempre encontrando belleza incluso en la adversidad. Lucía tomó el dibujo con cuidado. Es perfecto para nuestro muro, dijo. ¿Puedo ponerlo? Será el primero en la sección de mariposas. ¿De verdad? Los ojos de Valentina brillaron. Claro que sí. Lucía le guiñó un ojo y luego miró a Rodrigo. Tienen que volver para ver cómo queda junto a los otros dibujos. Mientras Lucía se alejaba para colocar el dibujo en el muro, Rodrigo notó que el hombre de la mesa contigua los observaba con expresión avergonzada. Tu hija dibuja muy bonito, dijo, con una sonrisa incómoda que pareció una disculpa. Rodrigo asintió, sorprendido por el comentario. Gracias, respondió simplemente, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podían estar en un lugar público sin que el peso de las miradas los aplastara. Valentina sorbió su chocolate con una sonrisa, mirando cómo Lucía colocaba su mariposa azul en el centro del muro, visible para todos los que entraran al café. La segunda visita al Café del Mar no fue planeada. 3 días después de su primer encuentro con Lucía, Rodrigo regresaba de una reunión particularmente difícil con Mauricio cuando pasó frente al local. El proyecto de Sayulita necesita un compromiso total, Rodrigo, le había dicho su jefe. García está dispuesto a tomarlo si tú no puedes. La amenaza velada flotaba en su mente mientras caminaba por el malecón. Sin pensarlo, sus pasos lo llevaron al café. Estaba casi vacío a esa hora de la tarde. Se detuvo en la entrada, observando el muro de dibujos donde la mariposa azul de Valentina destacaba en el centro. ¿Buscas compañía o prefieres estar solo? Rodrigo se sobresaltó. Lucía lo observaba desde detrás del mostrador con una sonrisa cálida pero sin presión. Yo solo pasaba, respondió incómodo. Pues ya que pasas, ¿no quieres un café?, sugirió ella. Acabo de preparar una olla fresca. Rodrigo asintió y se sentó en la barra. Desde allí podía ver todo el café, las mesas de madera pulida, los ventanales que daban al mar, el ambiente tranquilo que contrastaba con el caos en su cabeza. ¿Y la artista?, preguntó Lucía mientras servía el café. En la escuela. Mi suegra la recogerá hoy, explicó, sorprendiéndose de lo fácil que resultaba hablar con esta mujer. Su dibujo ha sido todo un éxito, comentó Lucía señalando la mariposa. Varios clientes han preguntado quién lo hizo. Rodrigo miró el dibujo y sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Era el símbolo que Elena, mi esposa, creó para ella, dijo sin planearlo. Cuando los médicos dijeron que Valentina nunca caminaría, Elena le contó que tendría alas en lugar de piernas fuertes, que volaría a su manera. Lucía asintió, sin mostrar lástima,
solo comprensión. «Qué bonita forma de verlo», comentó. «Mi hermano Manuel tiene parálisis cerebral. Mi mamá siempre decía que tenía superpoderes diferentes». Sonrió ante el recuerdo. «Ahora tiene 30 años y es artista gráfico. Trabaja desde casa, pero sus diseños viajan por todo el mundo». Rodrigo la miró con nueva perspectiva. No era simple amabilidad lo que había mostrado hacia Valentina. Era entendimiento genuino. «No sé cómo manejar esto solo», confesó repentinamente. Elena sabía cómo hacer que Valentina se sintiera normal, cómo enfrentar las miradas, los comentarios. «Yo solo quiero protegerla y acabo aislándola». «A veces proteger demasiado es otra forma de limitar», respondió Lucía con gentileza. Manuel odiaba cuando la familia cancelaba planes por comodidad para él. Decía que le robaban experiencias. La observación golpeó a Rodrigo como una revelación. ¿No era exactamente lo que hacía con Valentina? ¿Robarle experiencias por protegerla? Desde su posición detrás del mostrador, Lucía observaba al hombre frente a ella. Había algo en su expresión que le resultaba familiar. La mezcla de amor intenso y temor paralizante que había visto en sus propios padres. Este café había sido un sueño perseguido durante años, financiado con ahorros y un pequeño préstamo. Lo había abierto hacía apenas 3 meses, con la visión de crear un espacio verdaderamente inclusivo. El muro de arte no era casualidad. Había comenzado como un homenaje a los dibujos que Manuel hacía cuando era niño. Rodrigo Fuentes le había llamado la atención desde el momento en que entró con su hija. No por su evidente atractivo, sino por la tensión en sus hombros, la forma protectora en que miraba constantemente a la niña, listo para defenderla de un mundo que percibía como hostil. El cuaderno azul que había dado a Valentina era especial. Había pertenecido a Manuel cuando los médicos recomendaron terapia artística. Durante años ese cuaderno había sido el puente de comunicación de su hermano con el mundo. «¿Te puedo preguntar algo?», dijo Rodrigo interrumpiendo sus pensamientos. «Ese cuaderno que le diste a Valentina, ¿lo haces con todos los clientes?». Lucía sonrió. «Era de Manuel», confesó. «Lo guardé todos estos años. Cuando vi a Valentina, algo me dijo que ella lo apreciaría». Rodrigo la miró asombrado. «¿Le diste a mi hija algo tan personal?». «El arte salvó a mi hermano de la soledad», explicó ella. «Pensé que tal vez...». «Gracias», interrumpió Rodrigo con la voz ligeramente quebrada. «No tienes idea de lo que significó para ella. No la había visto tan entusiasmada en mucho tiempo». Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta del café se abrió y entraron varios clientes. Con una sonrisa de disculpa, ella fue a atenderlos. Rodrigo terminó su café observando el vaivén de la mesera entre las mesas. Había una ligereza en sus movimientos, una calidez natural en su trato con todos que resultaba magnética. Cuando finalmente se levantó para irse, dejó un billete bajo la taza y añadió una nota en una servilleta. «Gracias por ver a Valentina, no a su silla de ruedas». Esa tarde, cuando recogió a Valentina de casa de doña Carmen, la niña lo recibió con una pregunta inesperada. «¿Podemos volver al café de la mariposa, papá?». Así llamaba al café del mar, por su dibujo en la pared. «¿Quieres ir mañana?», propuso, sorprendiéndose a sí mismo por la facilidad con que aceptaba. El rostro de Valentina se iluminó. «¿De verdad? ¿No tienes que trabajar?». «Puedo trabajar después», respondió, pensando que quizás García no era el único que podía comprometerse con un proyecto. Al día siguiente, cuando entraron al café, Lucía los saludó como si fueran clientes habituales. «Mira quién llegó», exclamó acercándose a Valentina. «Justo a tiempo para ver el nuevo lugar de honor de tu mariposa». Había enmarcado el dibujo y lo había colocado en un espacio especial, bajo un pequeño letrero que decía «Artista del mes, Valentina F». «¿Yo?», preguntó la niña con incredulidad. «¿Soy una artista de verdad?». «La más auténtica», confirmó Lucía. «¿Quieres dibujar algo más hoy?». «Estamos creando una serie sobre el mar». Mientras Valentina se sumergía en un nuevo dibujo, Rodrigo observaba la interacción con asombro. Lucía trataba a su hija con una naturalidad que él había olvidado cómo ofrecer. No había condescendencia, no había pena, solo respeto genuino. «Tu nota de ayer», dijo Lucía en voz baja cuando se acercó a tomar su orden. «Me conmovió,
pero no hice nada extraordinario, solo la vi a ella. Eso es extraordinario en un mundo que solo ve limitaciones, respondió él. Sus miradas se encontraron por un momento más largo de lo necesario, hasta que Valentina los interrumpió. Miren, dibujé a las personas del café. En el papel había 3 figuras. Una niña pequeña en lo que claramente era una silla de ruedas, un hombre alto a su lado y una mujer rubia que les servía lo que parecían ser tazas humeantes. Los 3 sonreían. Lucía y Rodrigo contemplaron el dibujo en silencio, sorprendidos por lo que revelaba, la percepción de Valentina de este pequeño momento de normalidad, de conexión. «Es perfecto, Vale», dijo Rodrigo, con un nudo en la garganta. «¿Puedo quedármelo?», preguntó Lucía con un tono que sugería que era más que un simple dibujo para ella también. «Claro que sí», respondió Valentina. «Es mi familia en el café». La simplicidad de su declaración dejó a los adultos sin palabras, conscientes del peso de lo que la niña había expresado tan naturalmente. En casa de doña Carmen, la mujer mayor observaba con atención los cambios en su nieta. Desde la primera visita al Café del Mar, Valentina hablaba con entusiasmo de Lucía, de los dibujos, de las historias que la mesera le contaba sobre su hermano Manuel. «Lucía dice que puedo ser ilustradora de libros», le contó Valentina esa tarde, «que hay muchas formas de crear arte, y no necesito caminar para ninguna de ellas». Carmen, quien había visto el dolor silencioso de su nieta durante 2 años, reconocía el brillo que regresaba a sus ojos. Era el mismo que Elena había mantenido vivo, el que se había apagado con su partida. Con determinación, tomó su bolso y sus llaves. «Voy a salir un momento, mi cielo», le dijo a Valentina. «Tú sigue con ese dibujo tan bonito para tu papá». El Café del Mar estaba tranquilo cuando doña Carmen entró. Identificó de inmediato a la joven rubia que atendía las mesas. Con paso decidido, se acercó al mostrador. «¿Lucía?», preguntó. La mesera se volvió con una sonrisa profesional que se transformó en curiosidad al no reconocer a la mujer. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?» «Soy Carmen Montiel», se presentó, la abuela de Valentina. El rostro de Lucía se iluminó con reconocimiento. «Señora Montiel, qué gusto conocerla. Valentina habla mucho de usted». «Y ella no deja de hablar de ti», respondió Carmen estudiándola cuidadosamente. «Quería conocer a la persona que ha logrado lo que ni su abuelo ni yo pudimos hacer en 2 años, devolverle la sonrisa a mi nieta». Lucía pareció incómoda por primera vez. «Solo le di un cuaderno y algo de atención», dijo modestamente. «Le diste dignidad», corrigió Carmen. «La miraste como Elena lo hacía». A la mención de ese nombre, los ojos de Lucía se suavizaron. «Valentina me contó sobre su mamá. Suena como una mujer extraordinaria». «Lo era», confirmó Carmen, con un dejo de tristeza. «Y desde que se fue, Rodrigo ha estado tan perdido, protegiendo a Valentina de las miradas, los comentarios, pero también aislándola del mundo. Hasta ahora». Las 2 mujeres se estudiaron mutuamente, reconociendo en la otra una aliada inesperada. «¿Le gustaría un café, señora Montiel?», ofreció Lucía finalmente. «Carmen, por favor», corrigió la mujer mayor. «Y sí, me encantaría un café. Tengo muchas historias sobre mi Valentina que quizás te gustaría conocer». Y así, mientras la tarde caía sobre Puerto Vallarta, 2 mujeres unidas por el amor a una niña comenzaron a tejer los hilos de una red de apoyo que pronto cambiaría más vidas de las que podían imaginar. Lo que comenzó como visitas ocasionales al Café del Mar pronto se convirtió en una rutina diaria. Cada tarde después de la escuela, Rodrigo y Valentina ocupaban la mesa junto a la ventana, ella con su cuaderno azul, él con planos de trabajo o su laptop. La mesa ya era conocida como la de los Fuentes, y nadie más la ocupaba, aunque el local estuviera lleno. «Mira, papá», exclamó Valentina una tarde, mostrándole su dibujo de un barco navegando hacia el horizonte. «Lucía dice que podría ilustrar cuentos del mar». Rodrigo observó el dibujo con genuino asombro. El talento de su hija florecía bajo la atención de Lucía, quien parecía saber exactamente qué decir para inspirarla. «Es precioso, Vale», respondió revolviendo suavemente el cabello de su hija. «Tienes un don especial. ¿Crees que a mamá le gustaría?
preguntó, con esa mezcla de esperanza y duda que siempre aparecía cuando mencionaba a Elena. Le encantaría, afirmó él con certeza. Estaría muy orgullosa. En ese momento Lucía se acercó con 2 tazas humeantes, un café para Rodrigo y un chocolate con malvaviscos para Valentina, sin que necesitaran ordenar. Permiso, artista en plena creación, dijo mientras colocaba las bebidas. ¿Puedo ver tu obra maestra de hoy? Valentina le mostró el dibujo con orgullo. Lucía lo examinó con atención profesional, señalando detalles que ni siquiera Rodrigo había notado. Me encanta cómo hiciste que la luz del sol se refleje en el agua, comentó. Eso es muy difícil de lograr, incluso para artistas con años de experiencia. ¿De verdad? Los ojos de Valentina brillaron. De verdad, confirmó Lucía. Tienes un ojo natural para los detalles. Rodrigo observaba estas interacciones diarias con una mezcla de gratitud y fascinación. La naturalidad con que Lucía trataba a Valentina era un constante recordatorio de lo que él había olvidado hacer, ver a su hija más allá de su condición. ¿Tienes un momento?, preguntó Lucía a Rodrigo mientras Valentina estaba distraída con su dibujo. Quiero mostrarte algo. Lo llevó hacia la parte trasera del café, a una pequeña oficina que servía como almacén y espacio administrativo. En la pared había planos y bocetos de lo que parecía ser un espacio mucho más grande que el café. ¿Qué es esto?, preguntó Rodrigo, su ojo de arquitecto inmediatamente interesado. Mi sueño, explicó Lucía. Un centro de arte inclusivo para niños de todas las capacidades. Señaló los bocetos, espacios adaptados, rampas, áreas sensoriales, todo pensado para ser accesible. El café es solo el comienzo, continuó con entusiasmo. Estoy usando las ganancias para financiar este proyecto. Ya tengo el terreno, cerca del Parque Hidalgo, pero me falta el diseño final y los permisos. Rodrigo examinó los planos con interés profesional. Es ambicioso, comentó, y muy necesario en esta ciudad. ¿Verdad que sí?, coincidió ella. Pero los arquitectos que he consultado no entienden realmente lo que necesito. Quieren hacer un lugar para discapacitados, y yo quiero un lugar para todos, donde nadie se sienta diferente o especial por tener adaptaciones. Rodrigo asintió, comprendiendo exactamente a qué se refería. Como cuando ponen la rampa en la parte trasera del edificio, como si las personas en silla de ruedas fueran la servidumbre que no debe verse, comentó con cierta amargura. Exacto, exclamó Lucía, sorprendida por su comprensión. Quiero un lugar donde niños como Valentina o mi hermano puedan crear arte junto a cualquier otro niño, sin sentirse segregados. Mirando los bocetos, una idea comenzó a formarse en la mente de Rodrigo. Yo podría... Empezó, pero se detuvo, inseguro. ¿Tú podrías qué?, lo animó Lucía. Podría ayudarte con el diseño, ofreció finalmente. Es lo que hago después de todo, y entiendo lo que buscas. La sonrisa de Lucía iluminó la pequeña oficina. ¿Lo harías? Sería increíble. Sus miradas se encontraron por un momento que pareció extenderse en el tiempo, hasta que la voz de Valentina, llamando a su padre, los devolvió a la realidad. La rutina del café pronto se expandió. Rodrigo comenzó a traer sus herramientas de dibujo y a trabajar en el diseño del centro de arte, entre proyectos de la firma. Valentina, fascinada por el proceso, ofrecía ideas desde su perspectiva única. Los lavabos deberían estar más bajos, sugirió un día. En la escuela no puedo lavarme las manos sin ayuda porque no alcanzo. Detalles como ese, nacidos de la experiencia diaria, eran precisamente lo que hacía que el diseño de Rodrigo fuera tan especial. No estaba creando adaptaciones como conceptos abstractos. Estaba diseñando soluciones para problemas reales que su propia hija enfrentaba. Una tarde, mientras Valentina dibujaba con otros niños que ahora frecuentaban el café, atraídos por su artista residente, Lucía se sentó frente a Rodrigo con 2 tazas de café. El café está a punto de cerrar, comentó, señalando discretamente a Valentina. Pero parece que nuestra artista está inspirada hoy. Rodrigo sonrió observando a su hija explicar técnicas de dibujo a una niña menor que ella. La confianza con que hablaba, gesturaba, enseñaba, era completamente nueva. Es como si hubiera despertado de un largo sueño, murmuró. Gracias a ti.
Lucía negó suavemente. No, Rodrigo, ella siempre estuvo ahí. Solo necesitaba un espacio donde sentirse segura para brillar. Un espacio que yo no supe darle, admitió él con pesar. No seas tan duro contigo mismo, respondió Lucía, tocando brevemente su mano. Perdiste a tu esposa, estabas criando solo a una niña con necesidades especiales. Nadie te dio un manual. La sensación de su mano sobre la suya permaneció mucho después de que ella la retirara. Era el primer contacto físico que compartían, aunque breve, y dejó una impresión profunda en Rodrigo. Cuéntame sobre el café, pidió, cambiando de tema. ¿Cómo empezaste? La historia del Café del Mar resultó ser más compleja de lo que había imaginado. Lucía había trabajado durante años como maestra de arte, ahorrando cada peso. El café era tanto un negocio como una prueba de concepto para su centro de arte. Quería demostrar que un espacio inclusivo puede ser comercialmente viable, explicó, que no es caridad sino buen negocio crear lugares para todos. Su visión iba más allá de rampas y baños adaptados. Buscaba un cambio cultural en cómo la sociedad percibía la inclusión. Manuel, mi hermano, siempre dice que la mayor discapacidad no está en su cuerpo, sino en la mente de quienes diseñan espacios sin pensar en personas como él, continuó. El Centro de Arte busca cambiar eso desde la infancia. Es una visión poderosa, comentó Rodrigo, cada vez más cautivado por la mezcla de idealismo práctico y determinación que caracterizaba a Lucía. A medida que las semanas pasaban, la relación entre ellos evolucionaba sutilmente. Trabajar juntos en el diseño del centro creaba momentos de complicidad, pequeños toques accidentales, cuando señalaban el mismo punto en un plano, miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Para Valentina, estos cambios no pasaban desapercibidos. Una noche, mientras Rodrigo la arropaba, hizo una observación que lo tomó por sorpresa. «Te ríes más cuando estamos con Lucía», dijo con la honestidad directa de los niños, «como antes, cuando mamá estaba con nosotros». Rodrigo se quedó sin palabras, sorprendido no solo por la observación, sino por la ausencia de dolor al mencionar a Elena en este nuevo contexto. Mientras tanto, doña Carmen había establecido su propia relación con Lucía. Visitaba el café regularmente, primero como una manera de supervisar esta nueva influencia en la vida de su nieta, luego como una aliada genuina en la misión de apoyar a Valentina y Rodrigo. «Mi yerno está volviendo a la vida», le comentó a Lucía durante una de sus visitas. No lo veía dibujar con tanta pasión desde antes de la enfermedad de Elena. «Es un arquitecto brillante», respondió Lucía. «Sus ideas para el centro son exactamente lo que yo había imaginado, pero no sabía cómo expresar». Carmen observó a la joven con atención. «¿Y tú? ¿Qué sientes por él?», preguntó directamente. Lucía pareció sorprendida por la pregunta. «Lo admiro mucho», respondió cuidadosamente. «Su dedicación a Valentina, su talento. Pero hay más que admiración, ¿no es así?», insistió Carmen. Lucía bajó la mirada hacia su taza. «No puedo, Carmen», admitió finalmente. «Ya pasé por esto antes. Mi ex prometido, cuando Manuel tuvo que venir a vivir con nosotros después del accidente de mis padres, él no pudo manejarlo. Dijo que no estaba listo para cargar con la responsabilidad de alguien con discapacidad en su vida diaria. Rodrigo no es así», defendió Carmen. «Tal vez no», concedió Lucía, «pero tiene suficientes batallas. Valentina, su trabajo, el duelo por Elena. Lo último que necesita es complicar su vida conmigo». Carmen tomó la mano de Lucía con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para reconocer excusas nacidas del miedo. «A veces, mi niña, lo que parece una complicación es en realidad la solución», dijo suavemente. «Piénsalo. Una tarde lluviosa, cuando el café estaba prácticamente vacío, Valentina terminó un nuevo dibujo. A diferencia de sus obras anteriores, este no era de paisajes o animales. Era un retrato de 3 personas, ella en el centro, Rodrigo a su derecha y Lucía a su izquierda. Los 3 estaban tomados de la mano, con el café como fondo. Debajo había escrito con su letra infantil, «Mi familia en el Café del Mar». Cuando Lucía lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Rodrigo, igualmente conmovido, no supo qué decir.
La simplicidad con que Valentina veía lo que estaba sucediendo entre ellos, la naturalidad con que los unía en su dibujo, era tanto un regalo como un desafío. ¿Te gusta, Lucía?, preguntó Valentina, ajena al impacto emocional de su creación. Es para que lo pongas en tu oficina. Me encanta, respondió ella con voz ligeramente temblorosa. Es el regalo más bonito que me han dado. Esa noche, mientras regresaban a casa, Valentina dormitaba en su silla, agotada después de un día lleno de emociones. Rodrigo reflexionaba sobre el dibujo, sobre lo que revelaba de los deseos de su hija, y tal vez de los suyos propios. La rutina que habían creado en torno al café se había convertido en mucho más que visitas casuales. Era como Valentina había expresado tan inocentemente, una nueva forma de familia, que estaban construyendo día a día, taza a taza, dibujo a dibujo. Y por primera vez desde la muerte de Elena, Rodrigo sintió que el futuro podría contener algo más que supervivencia. Podría contener esperanza, alegría, incluso amor. Un pensamiento que lo emocionaba y aterrorizaba a partes iguales. El primer taller de arte del fin de semana transformó el Café del Mar. Mesas reorganizadas, lienzos pequeños, pinceles de diferentes tamaños y pinturas de colores brillantes ocupaban el espacio habitualmente reservado para los clientes regulares. Un letrero hecho a mano anunciaba: Taller de arte para pequeños grandes artistas. Todos bienvenidos. Valentina se sentó en primera fila, nerviosa, pero emocionada. Era la primera vez que participaría en una actividad grupal desde el fallecimiento de su madre. Rodrigo permanecía cerca, listo para intervenir si notaba incomodidad en su hija. «Relájate un poco», le susurró doña Carmen, quien había insistido en acompañarlos. «La niña estará bien. Mírala, está contenta». Lucía, vestida con un delantal salpicado de pintura, daba los últimos toques a la organización. «Bienvenidos al primer taller de arte del Café del Mar», anunció con entusiasmo cuando llegaron todos los participantes. «Hoy vamos a crear arte marino, inspirados en nuestro hermoso océano de Puerto Vallarta». Había 6 niños, además de Valentina. 2 de ellos usaban aparatos auditivos, uno tenía síndrome de Down y otro llevaba un parche en el ojo. Los otros 2 no presentaban discapacidades visibles. Todos escuchaban a Lucía con atención. «El arte nos permite expresarnos sin importar nuestras diferencias», continuó ella. «No hay forma correcta o incorrecta de crear. Solo hay su forma, única y especial». Rodrigo observaba desde un rincón, impresionado por la naturalidad con que Lucía dirigía el grupo, adaptándose a las necesidades de cada niño, sin hacer evidente que estaba adaptándose. «¿Usted es el papá de Valentina?», preguntó una mujer que se había acercado silenciosamente. «Sí», respondió él, ligeramente a la defensiva por costumbre. «Mi hijo Carlos está encantado de conocerla», señaló al niño con el parche en el ojo. No dejó de hablar de la niña artista del café toda la semana. Dice que sus dibujos son mágicos. Rodrigo sintió una ola de orgullo paternal. «Valentina estará feliz de saberlo», respondió con una sonrisa genuina. «El arte ha sido transformador para ella». La mujer asintió con entendimiento. Para Carlos también. Desde que perdió visión en el ojo izquierdo por un accidente, dibujar ha sido su refugio. Hizo una pausa. «Es difícil encontrar espacios donde no lo miren con lástima o lo traten como si fuera de cristal». «Lo sé perfectamente», concordó Rodrigo. Durante las siguientes 2 horas, observó maravillado cómo Valentina interactuaba con los otros niños. Compartía sus técnicas, escuchaba sus ideas, reía con sus bromas. Era como si hubiera encontrado su tribu, un lugar donde su silla de ruedas era solo un detalle más, no lo que la definía. Carlos y ella habían formado una conexión especial, intercambiando consejos sobre perspectiva y sombras. La naturalidad de su interacción conmovió a Rodrigo. No había incomodidad, solo 2 jóvenes artistas aprendiendo juntos. «Te dije que estaría bien», murmuró doña Carmen observando la misma escena. «Los niños solo ven lo que les muestras. Si tú ves limitaciones, ellos ven limitaciones. Lucía les muestra posibilidades, así que eso es lo que ven». Al finalizar el taller, los niños expusieron sus creaciones. El dibujo de Valentina, un colorido arrecife de coral con peces tropicales,
Destacaba por su detalle y uso del color. ¡Qué bárbaro, Valentina!, exclamó Carlos, admirando su trabajo. ¿Cómo haces que los colores brillen así? Es un secreto que me enseñó mi mamá, respondió ella con una confianza que Rodrigo no le había visto en mucho tiempo. Si quieres te lo puedo mostrar el próximo sábado. La naturalidad con que asumió que habría un próximo sábado, que esto era ahora parte de su vida, hizo que Rodrigo sintiera un nudo en la garganta. Mientras los padres recogían a sus hijos, Lucía se acercó a él. ¿Y qué te pareció?, preguntó con una mezcla de orgullo y expectativa. Fue increíble, respondió sinceramente. No sabía que Valentina podía ser así, tan sociable, tan segura. Siempre ha sido así, afirmó Lucía. Solo necesitaba el espacio adecuado para demostrarlo. Esa noche, mientras cenaban en casa, Valentina no dejaba de hablar sobre el taller, sobre Carlos y los otros niños, sobre los planes para el próximo fin de semana. Lucía dice que podemos crear un mural todos juntos, contaba emocionada. Cada uno hará una parte y luego las uniremos como un rompecabezas gigante. ¿No es padre? Muy padre, concordó Rodrigo, disfrutando de este nuevo entusiasmo. Y Carlos me invitó a su cumpleaños la próxima semana, continuó ella. Su mamá dijo que hablaría contigo para los detalles. ¿Puedo ir? Por favor. Era la primera invitación social que recibía en años. Rodrigo sintió una mezcla de alegría y temor. ¿Sería la casa accesible? ¿Entenderían las necesidades de Valentina? ¿La tratarían bien? Como si leyera sus pensamientos, Valentina añadió. La mamá de Carlos preguntó si nuestra casa tiene escalones para cuando él venga a visitarme algún día. Dice que a veces se marea con las escaleras por lo de su ojo. La simple frase desarmó todas las objeciones de Rodrigo. Estos padres, estos niños, ya estaban pensando en incluir a Valentina en sus vidas. Con la misma naturalidad que ella, los incluía en la suya. Los talleres de fin de semana se convirtieron rápidamente en el evento más esperado de la semana. El grupo original creció hasta 12 niños, y pronto Lucía tuvo que establecer 2 sesiones para acomodarlos a todos. Rodrigo comenzó a quedarse durante los talleres, primero como observador, luego como ayudante informal. Descubrió que disfrutaba interactuando con los niños, mostrándoles principios básicos de perspectiva y proporción. Era como redescubrir su propio amor por el dibujo, enterrado bajo años de planos técnicos y especificaciones. Un sábado, mientras limpiaban después del taller, Lucía le comentó: «Eres muy bueno con los niños. Tienen más paciencia contigo que conmigo». «Años de práctica con Valentina», respondió modestamente. «Aprendes a explicar las cosas de diferentes maneras hasta encontrar la que funciona». «Es más que eso», insistió ella. «Tienes un don natural para enseñar. Deberías considerar dar algunas clases en el centro cuando lo abramos». La idea no se le había ocurrido a Rodrigo. Su carrera como arquitecto había seguido un camino tan predeterminado que nunca había contemplado otras formas de usar su talento. «Yo lo pensaré», respondió, sorprendido por lo atractiva que encontraba la idea. Mientras tanto, el diseño del centro de arte avanzaba rápidamente. Rodrigo había incorporado ideas surgidas de observar los talleres, espacios flexibles que podían adaptarse a diferentes necesidades, áreas sensoriales para niños que necesitaban estímulos específicos o, al contrario, reducción de estímulos. Una tarde, después de que Valentina regresara a casa con doña Carmen, Rodrigo se quedó trabajando en los planos. Lucía se acercó con 2 tazas de café. «El último de la jornada», ofreció, sentándose frente a él. «Vi luz y supuse que seguías aquí». «Gracias», respondió agradeciendo la cafeína. Estaba terminando los detalles de la sala sensorial. «Creo que podemos incluir paneles interactivos que cambien de color y textura». Ella examinó los planos con admiración. «Es mejor de lo que imaginé», comentó. «Has pensado en todo». «No yo», corrigió Rodrigo. «Valentina, tú, los niños del taller, todos han aportado ideas que nunca se me habrían ocurrido desde mi escritorio». «Así es como debe ser el diseño inclusivo», afirmó Lucía. «Colaborativo, nacido de necesidades reales, no de suposiciones». Continuaron discutiendo los planos hasta que el café quedó completamente a oscuras
iluminados solo por la lámpara de la mesa de trabajo. En algún momento, la conversación derivó de lo profesional a lo personal. «¿Por qué este proyecto es tan importante para ti?», preguntó Rodrigo finalmente. «Más allá de Manuel, siento que hay algo más». Lucía permaneció en silencio por un momento, como decidiendo cuánto compartir. «Cuando Manuel era pequeño, fue rechazado de todas las escuelas de arte de la ciudad», comenzó. «No tenemos instalaciones adecuadas, no tenemos personal capacitado, siempre excusas educadas para decir no queremos lidiar con alguien diferente». Su voz contenía una antigua frustración. «Mi madre le enseñó en casa, buscó tutores privados, hizo lo imposible para que desarrollara su talento», continuó. «Ahora es un artista digital reconocido, pero siempre me pregunto cuánto más habría crecido si hubiera tenido la oportunidad de aprender junto a otros niños, de ser parte de una comunidad creativa». Rodrigo asintió, pensando en Valentina. «El aislamiento es otra forma de discapacidad», comentó. «Una impuesta, no innata». «Exactamente», coincidió Lucía. «Y es la que más daño hace a largo plazo». Sus miradas se encontraron en la penumbra, un momento de entendimiento profundo que iba más allá de las palabras. «Ahora tú», dijo ella suavemente, «¿por qué te involucras tanto en este proyecto? Y no me digas que solo por Valentina». La pregunta tomó a Rodrigo por sorpresa. Había estado tan concentrado en hacer, en diseñar, que no se había detenido a analizar sus propias motivaciones. «Creo que», comenzó, buscando las palabras, «creo que durante mucho tiempo me sentí impotente. No pude salvar a Elena, no puedo curar a Valentina. El diseño del centro es algo concreto que puedo hacer, una forma de cambiar el mundo para hacerlo más amable para mi hija». Lucía extendió su mano sobre la mesa y tomó la suya. «Eso es hermoso», dijo simplemente. El contacto de su mano, cálida y firme, despertó en Rodrigo sensaciones que creía olvidadas. Por un breve instante, consideró inclinarse hacia ella, acortar la distancia entre sus rostros. El sonido de su teléfono rompió el momento. Era un mensaje de Mauricio, su jefe. «Necesito verte mañana a primera hora. Tenemos una oportunidad extraordinaria para la firma. Un resort en Barcelona. 6 meses, proyecto principal. Pienso en ti para dirigirlo». Rodrigo leyó el mensaje 2 veces, incapaz de procesar completamente lo que significaba. Barcelona. 6 meses. Era el tipo de proyecto que define carreras, el salto profesional que había estado esperando antes de que la enfermedad de Elena lo obligara a reducir sus ambiciones. «¿Todo bien?», preguntó Lucía, notando su cambio de expresión. «Sí, es del trabajo», respondió vagamente, guardando el teléfono. «Nada importante». Pero ambos sabían que algo había cambiado en el aire. El momento de intimidad se había roto y una nueva tensión, indefinible pero palpable, había ocupado su lugar. «Te es tarde», dijo Lucía finalmente, retirando su mano. «Deberías ir a casa. Valentina estará esperándote». Mientras Rodrigo recogía sus cosas, una sensación de inquietud se instaló en su pecho. El mensaje de Mauricio representaba una encrucijada que no había anticipado. La posibilidad de retomar el camino profesional que había abandonado frente a esta nueva vida que apenas comenzaba a construir. Durante el camino a casa, su mente oscilaba entre la excitación profesional y la ansiedad personal. ¿Cómo reaccionaría Valentina ante la posibilidad de mudarse temporalmente? ¿Qué pasaría con el centro de arte, con los talleres que tanto significaban para ella? Y con Lucía. Esta última pregunta lo perturbaba más de lo que quería admitir. En pocos meses, ella se había convertido en una presencia central en sus vidas, una luz que había guiado a Valentina y a él mismo fuera de la oscuridad del duelo. La idea de distanciarse, justo cuando algo nuevo y frágil comenzaba a crecer entre ellos, le producía una sensación de pérdida anticipada. Al llegar a casa, encontró a Valentina dormida en el sofá, con doña Carmen velando su sueño. «Se quedó esperándote», explicó la mujer mayor. «No quiso acostarse hasta mostrarte el nuevo dibujo que hizo para el mural. En la mesa de centro estaba la obra, un faro brillando en la noche, guiando a los barcos a puerto seguro». El simbolismo no escapó a Rodrigo,
como tampoco a Carmen, quien lo observaba atentamente. «Las cosas están cambiando para ustedes, ¿verdad?», preguntó ella, con esa intuición que siempre lo desconcertaba. Rodrigo asintió, sin encontrar las palabras adecuadas para expresar la encrucijada en que se encontraba. «Solo recuerda que no todos los faros permanecen en el mismo lugar para siempre», advirtió Carmen enigmáticamente, recogiendo su bolso para marcharse. «A veces, la luz que nos guía necesita moverse con nosotros». Mientras cargaba a Valentina hasta su cama, Rodrigo contempló la decisión que enfrentaba. Por primera vez en años, sentía que tenía algo que perder más allá de lo que ya había perdido, y esa realización, paradójicamente, le hizo sentir más vivo que nunca. «Barcelona, es la oportunidad de tu carrera, Rodrigo». Mauricio gesticulaba entusiasmado detrás de su escritorio de caoba. «El cliente pidió específicamente a alguien con tu sensibilidad para espacios públicos. 6 meses, gastos pagados y un bono sustancial al completar». Era la mañana siguiente, y Rodrigo escuchaba la propuesta con sentimientos encontrados. El resort de lujo en la costa catalana sería un proyecto de alto perfil, exactamente el tipo de trabajo que había ambicionado antes de la enfermedad de Elena. «Es impresionante», respondió cautelosamente, «pero tengo que considerar a Valentina. No puedo simplemente desarraigarla por medio año». Mauricio frunció el ceño. «Por supuesto que irá contigo. Hay excelentes escuelas internacionales en Barcelona, y el proyecto incluye alojamiento familiar. Piénsalo, Rodrigo, sería una experiencia cultural increíble para ella». La propuesta era tentadora desde una perspectiva puramente profesional. Sin embargo, la imagen de Valentina floreciendo en los talleres de arte, haciendo amigos por primera vez en años, se superponía a las glamorosas vistas de Barcelona. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente, «para discutirlo con Valentina y mi suegra». «Tienes 3 días», respondió Mauricio, nada complacido con la falta de entusiasmo inmediato. «El cliente necesita una respuesta para el lunes». Durante el resto del día, Rodrigo no pudo concentrarse. Cuando llegó la hora de recoger a Valentina de la escuela, había tomado una decisión. Le presentaría la situación honestamente y dejaría que su reacción guiara su decisión final. «¿Irnos a España?», preguntó Valentina cuando él le explicó durante la merienda. «¿Y qué pasaría con el café? ¿Con los talleres de Lucía? ¿Con mis amigos?». El desconcierto en su rostro era evidente. No había emoción por la aventura, solo preocupación por lo que dejaría atrás. «Sería solo por 6 meses», aclaró él. «Podrías conocer un país nuevo, aprender cosas diferentes. Pero recién empiezo a tener amigos aquí», protestó ella. «Carlos, Mariana, todos los niños del taller, y estamos por comenzar el mural grande, y Lucía dijo que podría exponer mis dibujos en la pared principal». Su voz se quebró ligeramente. Rodrigo sintió una punzada de culpa. ¿Valía la pena interrumpir este progreso por un avance profesional? «Es solo una posibilidad», la tranquilizó. «No he decidido nada aún». Esa tarde, en el Café del Mar, Valentina estuvo inusualmente callada. Cuando Lucía se acercó con su habitual chocolate caliente, la niña apenas levantó la mirada de su cuaderno. «¿Todo bien con nuestra artista hoy?», preguntó Lucía lanzando una mirada interrogante a Rodrigo. «Tenemos algunas noticias que procesar», respondió él vagamente. «Cuestiones de trabajo». Lucía pareció captar que había algo más, pero no insistió. Sin embargo, cuando Valentina fue al baño, se sentó frente a él con expresión preocupada. «¿Pasó algo?». Valentina nunca está tan callada. Rodrigo dudó un momento antes de compartir la noticia. «Me ofrecieron dirigir un proyecto importante en Barcelona. 6 meses». La expresión de Lucía cambió sutilmente. Una sombra cruzó su rostro, rápidamente reemplazada por una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «¿Qué noticia tan importante?», dijo finalmente. «Felicidades. Debe ser una gran oportunidad». Su tono era perfectamente cordial, profesional, demasiado. «Aún no he decidido», aclaró Rodrigo rápidamente. «Valentina está estableciendo rutinas aquí, haciendo amigos. El momento no parece el adecuado». «Los nuevos comienzos siempre son buenos», respondió Lucía con una ligereza que sonaba forzada. «Barcelona es una ciudad hermosa. A Valentina le encantaría.
Algo en su facilidad para enviarlo lejos inquietó a Rodrigo. Esperaba... ¿Qué? Que protestara, que le pidiera quedarse. ¿Y el centro de arte? Preguntó buscando alguna señal de que su partida importaría. He avanzado mucho con los planos, pero aún quedan detalles. No te preocupes por eso, lo interrumpió ella, agitando una mano como restando importancia. Puedo contratar a otro arquitecto para terminar. No dejes que eso influya en tu decisión. La facilidad con que lo hacía prescindible lo desconcertó. Antes de que pudiera responder, Valentina regresó. La conversación quedó suspendida, pero algo había cambiado entre ellos. Una distancia sutil pero innegable. En los días siguientes esa distancia creció. Lucía seguía siendo amable, atenta con Valentina, pero algo en su interacción con Rodrigo se había enfriado. Ya no compartían esos momentos al final del día discutiendo planes. Ya no había miradas que duraban un segundo más de lo necesario. El fin de semana, durante el taller de arte, Rodrigo notó que Lucía parecía distraída, preocupada. La vio revisar papeles varias veces, fruncir el ceño y hacer llamadas apresuradas durante los descansos. ¿Problemas?, preguntó cuando finalmente tuvo un momento a solas con ella. Nada importante, respondió evasivamente. Solo burocracia para el centro de arte. Pero su expresión contradecía sus palabras. Había algo más. El lunes por la mañana, justo cuando debía dar su respuesta a Mauricio, Rodrigo recibió una llamada de Carmen. «Necesito que vengas a mi casa», dijo sin preámbulos. «Hay algo que debes saber antes de tomar cualquier decisión sobre Barcelona». Intrigado, Rodrigo pasó por su casa después de dejar a Valentina en la escuela. Carmen lo esperaba con café y una expresión seria. «Lucía está teniendo problemas con los permisos para el centro de arte», dijo directamente. «La Asociación de Comerciantes del barrio se opone. Dicen que atraerá al tipo equivocado de gente». La indignación encendió el rostro de Rodrigo. «¿Qué diablos significa eso?» «Exactamente lo que piensas», confirmó Carmen con amargura. «No quieren un lugar que atraiga a niños con discapacidades. Dicen que cambiará el perfil del barrio, que afectará el valor de las propiedades». La rabia que Rodrigo sintió fue inmediata y visceral. ¿Y por qué Lucía no me dijo nada? Carmen lo miró con una mezcla de exasperación y compasión. «¿Después de que le dijeras que te ibas a Barcelona? ¿Qué sentido tendría?» «No le dije que me iba», protestó Rodrigo. «Le dije que estaba considerando la oferta». «Y ella te dijo que la tomaras, ¿no?», adivinó Carmen. «Que no te preocuparas por el centro, que podía contratar a otro arquitecto». Rodrigo asintió, recordando la conversación. «Es exactamente lo que Fernando, su exprometido, le dijo cuando su hermano Manuel necesitó mudarse con ellos», continuó Carmen. «Que no se preocupara por él, que siguiera con sus planes, que él estaría bien, justo antes de romper el compromiso». La revelación golpeó a Rodrigo como un puñetazo. De repente, la distancia de Lucía, su aparente indiferencia ante su partida, adquirió un nuevo significado. «No está siendo indiferente», murmuró, entendiendo finalmente. «Está protegiéndose». «Bingo», confirmó Carmen. «Y alejándose antes de que la dejes, como ya le pasó una vez con alguien que no pudo manejar la responsabilidad de una persona con discapacidad en su vida». Rodrigo se pasó una mano por el pelo, procesando esta información. «Pero Valentina no es... Yo no soy...» Se interrumpió, incapaz de articular lo que quería decir. «¿No eres qué?», presionó Carmen. «¿No eres el tipo de hombre que pondría su carrera por encima de las necesidades de una persona con discapacidad?» La pregunta lo hizo detenerse en seco. ¿No era exactamente lo que estaba considerando hacer? Interrumpir el progreso de Valentina, alejarla de su comunidad recién encontrada, por un avance profesional. «Mierda», murmuró, viendo claramente por primera vez sus propias contradicciones. «Exacto», concordó Carmen, «y hay algo más que debes saber. La reunión con la Asociación de Comerciantes es esta noche. Lucía presentará su caso para el centro, pero está prácticamente sola contra un grupo de empresarios influyentes». Rodrigo miró su reloj. Tenía exactamente 3 horas para tomar una decisión sobre Barcelona, hablar con Mauricio y prepararse para esa reunión. Su mente de arquitecto, acostumbrada a visualizar estructuras completas a partir de planos básicos,
De repente vio con claridad el edificio que estaba en juego. No el centro de arte físico, sino la estructura de confianza y conexión que habían estado construyendo durante meses. Un edificio emocional cuyos cimientos estaban en peligro. «Gracias, Carmen», dijo, levantándose con determinación. «Sé exactamente lo que debo hacer». La oficina de Mauricio estaba en el piso 12 de un edificio de cristal en el centro de la ciudad. Normalmente, Rodrigo sentía una mezcla de admiración y envidia al entrar en ese espacio elegante y minimalista. Hoy, solo sentía claridad. «¿Entonces?», preguntó Mauricio cuando Rodrigo entró. «¿Barcelona? No puedo aceptar», respondió directamente. «Mi vida está aquí ahora. Mi hija me necesita aquí». La decepción en el rostro de su jefe era evidente. «Es una oportunidad única, Rodrigo. García no tiene tu visión para este tipo de proyectos». «Lo sé», concordó, «pero hay proyectos más importantes para mí en este momento». Mauricio lo estudió por un momento, evaluando su resolución. «¿Es definitivo?» «Completamente», confirmó Rodrigo. «Bueno, no puedo decir que no esté decepcionado», suspiró Mauricio. «Pero respeto tu decisión. El proyecto local del parque empresarial sigue siendo tuyo, por supuesto». Rodrigo asintió, agradecido por mantener al menos ese trabajo, aunque fuera menos prestigioso. «Gracias por entender». Al salir de la oficina, sintió una mezcla extraña de alivio y vértigo. Había renunciado a una oportunidad que hace unos meses habría considerado el colmo de sus ambiciones. Y sin embargo, se sentía más libre, más ligero que en años. Tenía varias horas antes de la reunión con la Asociación de Comerciantes. Tiempo suficiente para prepararse adecuadamente. La sala de juntas del ayuntamiento estaba llena cuando Lucía llegó esa noche. La presencia de tantos comerciantes locales la intimidó momentáneamente. Reconoció caras hostiles, el dueño de la boutique de ropa exclusiva, el gerente del restaurante de moda, el propietario de la galería de arte, que había rechazado exponer las obras de Manuel años atrás. Con un suspiro acomodó sus carpetas y esperó a que comenzara la reunión. No tenía grandes esperanzas de cambiar las opiniones en su contra, pero debía intentarlo. El presidente de la asociación, un hombre corpulento llamado Jiménez, golpeó la mesa con un pequeño mazo. «Damos inicio a la sesión extraordinaria para discutir la solicitud de permiso para el Centro de Arte Inclusivo propuesto por la señorita Lucía Mendoza», anunció formalmente. «La señorita Mendoza tendrá 15 minutos para presentar su proyecto, tras lo cual abriremos el turno de preguntas y objeciones». Lucía se levantó, intentando proyectar una confianza que no sentía. Comenzó describiendo su visión, un espacio donde niños de todas las capacidades pudieran crear arte juntos, aprender unos de otros, desarrollar talentos que de otra manera quedarían sin descubrir. Mientras hablaba, notó que las expresiones de los comerciantes no cambiaban. Sus mentes ya estaban hechas. Las objeciones comenzaron incluso antes de que terminara su presentación. «Con todo respeto, señorita Mendoza», interrumpió Jiménez, «entendemos sus buenas intenciones, pero debemos considerar la imagen del barrio. Los turistas vienen buscando elegancia, exclusividad, y los niños con discapacidades no son lo suficientemente elegantes para su visión del barrio». La voz de Rodrigo resonó desde la entrada de la sala. Todas las cabezas se giraron. Lucía lo miró boquiabierta mientras avanzaba hacia el frente, cargando un tubo de planos y un maletín. «¿Quién es usted?», preguntó Jiménez, irritado por la interrupción. «Rodrigo Fuentes, arquitecto del proyecto», respondió con autoridad, «y padre de una niña con discapacidad motriz que sería una de las usuarias de este centro». Sin esperar invitación, comenzó a desplegar los planos sobre la mesa central. «Lo que la asociación parece no entender», continuó con voz firme, «es que este no es un proyecto de caridad. Es una oportunidad de negocio y desarrollo para todo el barrio». Las siguientes palabras de Rodrigo dejaron a Lucía atónita. No solo defendía el centro con pasión, sino que presentaba un análisis económico detallado: el aumento de visitantes, el potencial de turismo inclusivo, un mercado en crecimiento, la publicidad positiva, los programas gubernamentales que podrían beneficiar a todos los negocios del área.
si se convertía en un distrito certificado como inclusivo. Barcelona tiene su Gaudí, concluyó con convicción. París tiene su Louvre. Puerto Vallarta podría ser conocido internacionalmente como la ciudad que transformó el arte inclusivo. ¿Realmente quieren quedarse fuera de esa historia? El silencio que siguió fue elocuente. Los comerciantes intercambiaron miradas, algunos claramente reconsiderando su postura. Además, añadió desplegando un último plano, este es el diseño final del edificio. Díganme honestamente si creen que esto dañará la imagen del barrio. El diseño era impresionante. Líneas limpias, inspiradas en las olas del mar, rampas que se integraban tan naturalmente a la estructura que parecían elementos artísticos en sí mismas, amplios ventanales que invitaban a los transeúntes a observar el arte en creación. Era moderno, elegante y completamente accesible sin parecer institucional. No sabíamos que el diseño sería tan sofisticado, admitió uno de los comerciantes. Porque no se molestaron en preguntar, respondió Rodrigo. Asumieron que inclusivo significaba poco atractivo. Ese es exactamente el tipo de prejuicio que este centro busca cambiar. La reunión se extendió por 2 horas más. Cuando finalmente terminó, la mayoría de los comerciantes habían retirado sus objeciones. Algunos incluso ofrecieron colaboraciones, descuentos para los participantes de los talleres, espacios para exposiciones temporales. Mientras recogían los planos, Lucía finalmente pudo hablar a solas con Rodrigo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó aún desconcertada. «Pensé que estarías preparando tu viaje a Barcelona». «No voy a Barcelona», respondió simplemente. «Pero dijiste, es una gran oportunidad para tu carrera». «Hay oportunidades más importantes aquí», la interrumpió mirándola directamente. «Para Valentina, para mí, para nosotros, si todavía quieres que haya un nosotros». Lucía lo miró con una mezcla de esperanza y cautela. «¿Por qué no me dijiste lo de la oposición al centro?», preguntó él. «No quería ser una carga más», admitió ella. «Ya tienes suficientes responsabilidades con Valentina, tu trabajo». «No eres una carga, Lucía», dijo con firmeza. Eres lo mejor que nos ha pasado en mucho tiempo. A los dos». La sinceridad en su voz la desarmó. Quería creerle, pero el recuerdo de Fernando seguía fresco. «Ya pasé por esto antes, Rodrigo», murmuró. «Alguien que dice quererme pero no puede manejar las complicaciones. Cuando Manuel necesitó vivir conmigo...» «Carmen me contó», la interrumpió suavemente. «Y no soy él, Lucía. Mi vida ya incluye a una persona con discapacidad. Es mi hija, es mi mundo. No estoy huyendo de las complicaciones. Estoy buscando un lugar donde las complicaciones sean vistas como lo que realmente son, simplemente vida, diferente pero igualmente valiosa». Las palabras tocaron algo profundo en Lucía. Había pasado tanto tiempo protegiéndose, esperando el abandono, que casi había saboteado la posibilidad de algo real. «¿Y tu trabajo?», preguntó, aún no completamente convencida. «¿Qué pasará con tu carrera?». «Mi carrera estará bien», aseguró. «De hecho, creo que acabo de abrir una nueva dirección profesional esta noche. ¿Viste cómo reaccionaron al diseño? Hay un mercado para arquitectura verdaderamente inclusiva, no solo adaptada como una ocurrencia tardía». Sus ojos brillaban con entusiasmo genuino, no con resignación. Lucía sintió que la barrera protectora que había estado construyendo desde que escuchó sobre Barcelona comenzaba a derrumbarse. «Además», continuó Rodrigo, «Valentina me mataría si nos fuéramos ahora. Está demasiado emocionada con el mural colectivo». La mención de Valentina trajo una sonrisa a ambos. La niña se había convertido en el puente que los unía, en la razón que inicialmente los acercó y ahora en parte del cimiento sobre el que podrían construir algo duradero. «¿Entonces te quedas? ¿De verdad?», preguntó Lucía, permitiéndose finalmente la esperanza. «Me quedo», confirmó tomando suavemente su mano. «Si tú quieres que me quede». En respuesta, Lucía entrelazó sus dedos con los suyos, un gesto simple pero cargado de significado. No había besos apasionados ni declaraciones grandilocuentes. Solo este contacto, esta promesa silenciosa de intentarlo, de construir juntos algo que, como el centro de arte, estuviera diseñado desde el principio para incluir todas sus diferencias.
todas sus particularidades. «Quiero que te quedes», dijo finalmente. «Los dos. Quiero que se queden». El cartel en la entrada del Café del Mar anunciaba: «Cerrado por evento privado». En el interior, mesas y sillas habían sido reorganizadas para crear un espacio central donde Rodrigo y Lucía estaban de pie, frente a frente, intercambiando palabras, en voz baja. «Tengo que confesarte algo», dijo Rodrigo con una mezcla de nerviosismo y determinación. «¿Ahora?», preguntó Lucía mirando su reloj. «Los invitados llegarán en cualquier momento». «Tiene que ser ahora», insistió él. «Antes de que firmemos los papeles oficiales del centro, antes de que demos este paso juntos, necesito que sepas que estuve a punto de aceptar lo de Barcelona». Lucía lo miró con sorpresa. «Eso ya lo sabía, Rodrigo». «No, no entiendes», continuó él. «Por un momento, realmente consideré irme. Valoré mi carrera por encima de lo que Valentina necesitaba, por encima de lo que estábamos construyendo aquí. Fui exactamente el tipo de persona que temías que fuera». Ella guardó silencio por un momento, procesando esta honestidad cruda. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», preguntó finalmente. «Carmen, en parte», admitió. «Me hizo ver mis contradicciones, pero principalmente fue darme cuenta de que estaba repitiendo viejos patrones. Durante años intenté proteger a Valentina del mundo, cuando en realidad estaba protegiéndome a mí de enfrentar el miedo, el rechazo, las miradas. Irme a Barcelona habría sido otra forma de escapar, disfrazada de oportunidad profesional». Lucía tomó sus manos, estudiando su rostro. «¿Sabes por qué te quiero, Rodrigo Fuentes?», dijo con una sonrisa suave. «Porque eres capaz de ver tus errores, de aprender, de crecer. Todos dudamos, todos nos equivocamos. Lo importante es hacia dónde decidimos caminar después». «¿Me quieres?», preguntó él aferrándose a esa palabra específica. «Con toda el alma», confirmó ella acercándose un poco más. «A pesar de que eres un desastre arquitectónico emocional». Rodrigo rió, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. «Te quiero también», respondió con sencillez. «Tú y Valentina me enseñaron a construir sin muros». Sus labios estaban a punto de encontrarse cuando la puerta del café se abrió de golpe. «Ya llegamos», anunció Valentina, entrando en su silla de ruedas, seguida por Carmen y un hombre de cabello oscuro que empujaba su propia silla de ruedas motorizada. «Miren a quién trajo la abuela». Manuel Mendoza, el hermano de Lucía, sonreía ampliamente mientras avanzaba con agilidad por el café. A sus 32 años tenía el mismo brillo en los ojos que su hermana y una tableta gráfica profesional sujeta a su silla. «Tenía que conocer al famoso arquitecto», dijo extendiendo una mano hacia Rodrigo, «y a la pequeña artista que ha estado acaparando la atención de mi hermana». El encuentro, que debía ser formal, rápidamente se transformó en una reunión familiar. Carmen había preparado bocadillos, Manuel trajo su computadora para mostrar los diseños del logo del centro, y Valentina no cabía en sí de emoción al tener finalmente frente a ella al hermano de Lucía, de quien tanto había escuchado. «¿Es verdad que puedes dibujar con la mente?», preguntó la niña, observando fascinada cómo Manuel manipulaba su tableta con movimientos precisos a pesar de las limitaciones de sus manos. «No exactamente», sonrió él, «pero con la tecnología adecuada mis ideas pueden volar de mi cabeza al mundo». «Como tus mariposas». Mientras los demás conversaban, Rodrigo se acercó a Lucía, que observaba la escena con ojos brillantes. «¿Todavía quieres ese beso?», murmuró en su oído. Por toda respuesta, ella giró su rostro y unió sus labios con los de él en un beso breve pero intenso. Su primer beso real después de meses de tensión y dudas. «Oye, ese es mi hermano, compórtate», bromeó cuando se separaron, aunque su sonrisa desmentía cualquier reproche. Rodrigo rió, sintiéndose ligero, casi mareado de felicidad. En ese momento la puerta volvió a abrirse y comenzaron a llegar más invitados. Carlos y su madre, otros niños del taller con sus familias, algunos comerciantes del barrio que ahora apoyaban el proyecto, incluso Mauricio, que había decidido que la firma patrocinaría parte de la construcción como proyecto de responsabilidad social. La reunión, que debía ser una simple firma de documentos, se convirtió en una celebración improvisada.
Cuando finalmente llegó el momento oficial, Rodrigo extendió un plumón a Valentina. ¿Quieres hacer los honores?, preguntó señalando el gran plano del Centro de Arte Inclusivo Mariposa Azul que habían colocado sobre una mesa. ¿Yo? Los ojos de la niña se abrieron con sorpresa. Tú inspiraste todo esto, explicó Lucía, arrodillándose junto a su silla. Es justo que tu firma sea la primera. Con solemnidad, Valentina tomó el plumón y escribió su nombre en el espacio reservado para la firma de los fundadores. Después, uno a uno, Lucía, Rodrigo, Manuel y Carmen añadieron sus firmas. Oficialmente, el Centro de Arte Inclusivo Mariposa Azul existe, anunció Rodrigo cuando terminaron. Ahora solo queda construirlo. La construcción comenzó un mes después. El terreno cerca del Parque Hidalgo bullía de actividad desde temprano cada mañana. Rodrigo, además de ser el arquitecto principal, supervisaba personalmente cada etapa. Era la primera vez que un diseño suyo se materializaba con un propósito tan personal y quería que cada detalle fuera perfecto. Valentina visitaba la obra cada tarde después de la escuela. Los trabajadores la conocían y la saludaban por su nombre, a veces consultándole su opinión sobre colores o texturas. Para ella, ver cómo las líneas en el papel se convertían en paredes reales era una experiencia mágica. Aquí estará la sala principal, le explicaba Rodrigo un día mientras recorrían el esqueleto del edificio, con ventanas del suelo al techo para que entre mucha luz natural. ¿Y dónde estará mi mural?, preguntó, refiriéndose al proyecto colectivo que había iniciado con los niños del taller y que sería una característica permanente del centro. Justo ahí, señaló una pared amplia frente a la entrada. Será lo primero que todos vean al entrar. Lucía dividía su tiempo entre el café, que seguía funcionando como sede temporal de los talleres, y la coordinación de aspectos administrativos del centro. Había obtenido apoyo de fundaciones, empresas locales, e incluso una subvención del gobierno estatal para programas de arte-terapia. Manuel se había mudado temporalmente a Puerto Vallarta para colaborar en el proyecto. Su experiencia como artista con discapacidad aportaba una perspectiva invaluable para el diseño de los espacios y herramientas. Necesitamos soportes ajustables para los lienzos, sugirió durante una reunión de planificación, que puedan usarse tanto de pie como sentado y con diferentes ángulos según las necesidades de cada artista. Cada día traía nuevos desafíos y avances. Algunas mañanas, Rodrigo llegaba a la obra y se quedaba un momento observando el progreso, asombrado por cómo un proyecto que había comenzado como un simple gesto de gratitud hacia Lucía se había convertido en la obra más significativa de su carrera. En casa, la relación entre Rodrigo y Valentina también evolucionaba. La niña, que antes era tímida y retraída, ahora hablaba incesantemente sobre sus amigos, sus proyectos artísticos, sus sueños para el futuro. «Quiero ser ilustradora de libros infantiles», anunció una noche durante la cena. «Manuel dice que puedo usar el ordenador con programas especiales como él». «Me parece fantástico», respondió Rodrigo. «¿Ya le contaste a tu maestra de arte?» «Sí, y dijo que en la exposición de fin de año podré presentar mi primer libro ilustrado», explicó con orgullo. «Ya estoy trabajando en la historia con Carlos. Él escribe y yo dibujo». Estas conversaciones, estas aspiraciones normales de una niña de su edad, eran el mayor regalo para Rodrigo. Valentina ya no se definía por lo que no podía hacer, sino por lo que creaba, por quién era. Una tarde, mientras trabajaban en el centro, Manuel se acercó a Rodrigo con una expresión seria. «Mi hermana nunca había sido tan feliz», comentó, mientras observaban a Lucía dirigir un taller improvisado con algunos niños que habían venido a visitar la obra. «Ni siquiera antes de lo de Fernando». Rodrigo asintió sabiendo que Manuel rara vez mencionaba al ex prometido de Lucía. «Yo tampoco», admitió. «No desde antes de que Elena enfermara». Se produjo un momento de entendimiento entre ambos hombres. «Sabes, cuando mis padres murieron y tuve que ir a vivir con Lucía, Fernando me dijo que no era un problema, que se adaptarían», continuó Manuel. 2 semanas después, desapareció. Dejó una nota diciendo que no estaba listo para esa responsabilidad. Rodrigo sintió una oleada de ira hacia ese hombre que había lastimado tanto a Lucía.
Ella dedicó su vida a crear espacios donde nadie se sienta excluido, continuó Manuel, pero en el proceso construyó muros alrededor de su propio corazón. Lo sé, respondió Rodrigo. Estoy intentando derribarlos, uno a uno. Manuel sonrió. Ya lo has hecho, amigo. Solo asegúrate de no reconstruirlos nunca. A medida que el centro tomaba forma física, también lo hacía la relación entre Rodrigo y Lucía. Habían acordado ir despacio, conscientes de que no solo eran ellos dos, sino un nuevo tipo de familia, lo que estaban construyendo. Valentina, lejos de sentirse amenazada por esta evolución, parecía florecer con ella. Una noche, mientras Lucía cenaba con ellos, la niña hizo una pregunta inesperada. ¿Vas a vivir con nosotros algún día? Rodrigo casi se atragantó con su agua. Lucía se sonrojó visiblemente. Valentina, eso no es algo que... comenzó Rodrigo, mortificado. ¿Por qué no? Insistió la niña. Pasas más tiempo aquí que en tu casa. Y cuando no estás aquí, papá está triste. ¿Ah, sí? Preguntó Lucía mirando a Rodrigo con una sonrisa divertida. Totalmente, confirmó Valentina con la brutal honestidad infantil. Se queda mirando el teléfono como esperando que llames. Vale, suficiente, intervino Rodrigo completamente avergonzado. Termina tu cena. Pero esa noche, cuando Valentina ya dormía, retomaron la conversación. No tiene que ser ahora, dijo Rodrigo, abrazando a Lucía en el sofá. Pero quiero que sepas que para mí, para nosotros, eres familia. De la forma y en el momento que tú quieras. Lucía apoyó su cabeza en el hombro de él. Paso a paso, respondió. Aún tenemos un centro que terminar, talleres que organizar, una exposición que preparar y un viaje a la Ciudad de México, añadió Rodrigo. No olvidemos eso. La noticia había llegado la semana anterior. El dibujo de la mariposa azul de Valentina había sido seleccionado para una exposición nacional de arte infantil en la capital. Sería su primera exhibición en un museo real y también el primer viaje importante que harían los tres juntos. ¿Crees que esté lista?, preguntó Lucía, refiriéndose a cómo manejaría Valentina la atención, el viaje, la novedad. Está más que lista, respondió Rodrigo con convicción. Y nosotros también. El día de la inauguración del Festival de Arte en Ciudad de México llegó más rápido de lo que esperaban. El Museo Nacional de Arte Infantil bullía de actividad cuando llegaron. Familias, niños, artistas, medios de comunicación. El ambiente era eléctrico. Valentina, vestida con un hermoso conjunto azul que Carmen había confeccionado especialmente para la ocasión, avanzaba en su silla con una mezcla de nervios y emoción. ¿Y si no les gusta?, preguntó en un susurro mientras se acercaban a la sala donde estaría expuesta su obra. Les encantará, aseguró Lucía apretando suavemente su hombro. Pero incluso si no fuera así, lo importante es que a ti te gusta, que expresa lo que sientes. Cuando finalmente llegaron a la obra, Valentina contuvo el aliento. Su mariposa azul, ahora ampliada y enmarcada profesionalmente, ocupaba un lugar destacado junto a una pequeña biografía que la presentaba como artista residente del Centro de Arte Inclusivo Mariposa Azul de Puerto Vallarta. Parece diferente, murmuró, observando su propio trabajo con nuevos ojos. Es la misma mariposa, dijo Rodrigo, arrodillándose junto a su silla. Solo que ahora todos pueden ver lo que nosotros siempre vimos, que es extraordinaria. Durante la recepción, varias personas se acercaron a hablar con Valentina. Críticos de arte, otros artistas, niños fascinados por su trabajo. Ella respondía con timidez al principio, pero gradualmente con más confianza, explicando sus técnicas, compartiendo la inspiración detrás de su dibujo. En un momento dado, una reportera se acercó con una grabadora. «Cuéntanos sobre tu mariposa, Valentina», pidió. «¿Qué representa para ti?» La niña miró a sus padres, buscando apoyo. Rodrigo y Lucía asintieron, animándola a hablar. «Mi mamá Elena decía que las mariposas son almas que vuelan libres», comenzó con voz suave pero clara. «Que no importa si tus piernas no funcionan bien, porque tu alma siempre puede volar. Y cuando ella se fue al cielo, se convirtió en una mariposa que cuida de nosotros». Hizo una pausa, sus ojos brillando con emoción. «Pero luego encontramos a Lucía,
Y ella nos enseñó que no solo las almas pueden volar, continuó, también las ideas, el arte, los sueños. Y ahora estamos construyendo un lugar donde todos los niños pueden aprender a volar a su manera. Rodrigo sintió que su corazón se expandía con orgullo y amor por esta niña extraordinaria que era su hija. Intercambió una mirada con Lucía, cuyos ojos también brillaban con lágrimas contenidas. Una respuesta muy profunda para alguien tan joven, comentó la reportera visiblemente conmovida. ¿Y tus papás? ¿Quieres presentarlos? Valentina no dudó ni un segundo. Este es mi papá Rodrigo, dijo señalándolo. Y ella es Lucía, mi... Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Mi segunda mamá. Fue la primera vez que usaba ese término. Lucía contuvo el aliento, mirando a Rodrigo con una mezcla de sorpresa y emoción. Somos una familia, confirmó él, tomando la mano de Lucía y colocando la otra sobre el hombro de Valentina. Diferente, pero completa. Esa noche, en la habitación de hotel, mientras Valentina dormía exhausta después de un día lleno de emociones, Rodrigo y Lucía compartían un momento de quietud en el balcón, contemplando las luces de la ciudad. Segunda mamá, murmuró Lucía, aún procesando lo ocurrido. ¿Estás bien con eso? Más que bien, respondió él abrazándola por la cintura. ¿Y tú? Es el título más hermoso que me han dado, admitió apoyando su cabeza en el hombro de él, pero también el más aterrador. Así es ser padre, rió suavemente. Terror y alegría, constantemente entrelazados. Se quedaron en silencio un momento, disfrutando de la proximidad, de este nuevo umbral que estaban cruzando juntos. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Lucía repentinamente. ¿Viernes?, respondió Rodrigo confundido. Hace exactamente un año, un padre viudo y su hija entraron en mi café, explicó con una sonrisa. El hombre estaba tenso, asustado, y la niña llevaba un vestido azul precioso. Y yo, por alguna razón que aún no comprendo completamente, decidí darle mi cuaderno azul especial. Rodrigo sonrió ante el recuerdo, asombrado por cómo un gesto tan simple había cambiado el curso de 3 vidas. «Tengo algo para ti», dijo, separándose brevemente para buscar algo en su chaqueta. Iba a esperar hasta que volviéramos a Puerto Vallarta, al centro, pero creo que este es el momento perfecto. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul. No era un anillo, como Lucía esperaba con el corazón acelerado, sino una llave brillante. «Es la llave del centro», explicó él. «La primera copia. Quería que la tuvieras tú antes que nadie». «Es oficial, Lucía. El Centro de Arte Inclusivo Mariposa Azul abrirá sus puertas en 3 semanas. Lucía tomó la llave con manos temblorosas. «Hicimos realidad el sueño», murmuró, aún incrédula de que aquel proyecto que había parecido tan lejano estuviera finalmente materializado. «Y apenas estamos empezando», respondió Rodrigo inclinándose para besarla suavemente. «Tenemos muchos más sueños por construir, ¿no crees?». La pregunta flotó en el aire de la noche mexicana, cargada de promesas, de posibilidades, de un futuro que, a diferencia del pasado, no estaba definido por lo que habían perdido, sino por lo que habían encontrado. Una nueva forma de familia, un propósito compartido, y el valor de crear espacios, físicos y emocionales, donde cada persona pudiera ser vista, valorada y amada exactamente como era. 3 años habían pasado desde aquella primera visita al Café del Mar. La mañana era cálida en Puerto Vallarta, mientras Rodrigo preparaba café en la cocina del amplio apartamento frente al mar que ahora compartían como familia. Desde la ventana podía ver el Centro de Arte Inclusivo Mariposa Azul, cuya fachada de cristal y concreto reflejaba la luz del sol naciente. «¿Café?», ofreció cuando Lucía entró en la cocina, todavía en pijama y con el cabello rubio despeinado. «Por favor», respondió ella, dándole un beso rápido antes de sentarse en la barra. «¿Valentina sigue dormida?». «Estuvo hasta tarde terminando su presentación», explicó Rodrigo, sirviendo 2 tazas. «Quiere que todo sea perfecto para hoy». Hoy era un día especial. El Centro de Arte celebraba su 3er aniversario con una exposición de trabajos de sus jóvenes artistas, y Valentina, ahora de 13 años, daría una charla sobre técnicas de ilustración digital,
conocimiento adquirido bajo la tutoría de su tío Manuel. El centro se había convertido en un modelo a seguir, recibiendo visitas de educadores y diseñadores de todo México interesados en replicar su enfoque inclusivo. Los talleres, que comenzaron como actividades de fin de semana, ahora se impartían diariamente a más de 100 niños regulares, con y sin discapacidades. Lucía observaba a Rodrigo moverse por la cocina con la familiaridad de la rutina establecida. La convivencia había llegado naturalmente, un año después del viaje a Ciudad de México. Primero compartieron el apartamento de Rodrigo, pero eventualmente encontraron este nuevo espacio, diseñado por él mismo para adaptarse perfectamente a sus necesidades, como familia. ¿Nervioso por la presentación?, preguntó ella, conociendo bien a su pareja. Un poco, admitió él. Es la primera vez que hablo formalmente sobre diseño inclusivo ante otros arquitectos. Después del éxito del Centro Mariposa Azul, Rodrigo había comenzado a especializarse en arquitectura verdaderamente inclusiva. Hoy presentaría su metodología en un panel del centro, con arquitectos venidos expresamente desde Ciudad de México y Guadalajara. Lo harás increíble, aseguró Lucía. Nadie conoce esto mejor que tú. El sonido de ruedas sobre el piso de madera anunció la llegada de Valentina. A sus 13 años, se había convertido en una adolescente elocuente y segura de sí misma. Su cabello cobrizo, ahora más largo, estaba recogido en una trenza, y llevaba una tableta gráfica similar a la que usaba Manuel. «Buenos días», saludó, dirigiéndose directamente a la cafetera. «¿Puedo tomar café hoy? Día especial, ¿recuerdan?» Lucía y Rodrigo intercambiaron miradas divertidas. «Medio café, media leche», concedió Rodrigo preparando la mezcla. «Solo porque es día especial. ¿Revisaste mi presentación, Lu?», preguntó Valentina, usando el apodo cariñoso que había adoptado para Lucía. «Anoche, mientras dormías», confirmó ella. «Es excelente, Vale, muy clara y didáctica». Valentina sonrió satisfecha. En los últimos 3 años había florecido no solo como artista, sino también como líder entre los niños del centro. Ahora actuaba como mentora para los más pequeños, especialmente aquellos con discapacidades similares a la suya. «Tío Manuel llamó», informó mientras sorbía su café con leche. «Dice que llegará a tiempo para la ceremonia de apertura. Trae nuevos equipos para el laboratorio digital». Manuel, quien alternaba temporadas en Puerto Vallarta y en Ciudad de México, había diseñado un laboratorio de arte digital especialmente adaptado para el centro, donde enseñaba técnicas avanzadas de ilustración y diseño gráfico accesible. «¿La abuela vendrá directamente al centro?», preguntó Valentina. «Sí, dijo que traería bocadillos para después de las presentaciones», respondió Lucía. Carmen seguía siendo una presencia constante en sus vidas, aunque ahora dividía su tiempo entre su propia casa y el pequeño apartamento junto al de ellos, donde se había mudado el año anterior para estar más cerca. El desayuno familiar continuó con la cómoda familiaridad de una rutina establecida. Discutieron los detalles del día, compartieron planes futuros, bromearon sobre anécdotas recientes. Para cualquier observador externo, serían simplemente una familia más, sin nada extraordinario que destacar. Y eso precisamente era lo más extraordinario de todo, la normalidad que habían conseguido, el espacio seguro que habían construido, donde las diferencias no eran obstáculos, sino simples características que hacían único a cada miembro. «Casi lo olvido», dijo repentinamente Lucía, levantándose para buscar algo en su bolso. «Tengo un regalo para ti, Rodrigo». Regresó con un paquete plano envuelto en papel azul. «¿Para mí?», preguntó sorprendido. «No es mi cumpleaños. Es por nuestro aniversario», explicó ella. 3 años desde que entraste al café por primera vez». Valentina observaba con una sonrisa cómplice, claramente al tanto del regalo. Con curiosidad, Rodrigo desenvolvió el paquete. Dentro encontró el cuaderno azul original, el mismo que Lucía había dado a Valentina aquel primer día, pero ahora estaba completo, lleno de dibujos que documentaban su viaje juntos durante estos 3 años. Pasó las páginas con cuidado reverencial. La mariposa azul original, los bocetos del centro, retratos de los 3 en diferentes momentos, escenas de su vida cotidiana. La evolución del trazo de Valentina era evidente.
desde los dibujos infantiles hasta las ilustraciones casi profesionales de las últimas páginas. Lo guardamos todo este tiempo, explicó Valentina. Cada momento importante lo dibujaba en el cuaderno. Fue idea de Vale, añadió Lucía. Dijo que era importante documentar nuestro viaje desde el principio. La última página contenía un dibujo reciente, un retrato familiar donde aparecían los tres, con Manuel y Carmen a los lados, todos frente al centro mariposa azul. En el cielo, una mariposa azul volaba sobre ellos, un homenaje silencioso a Elena que Valentina siempre incluía en sus obras importantes. «Es perfecto», murmuró Rodrigo conmovido hasta las lágrimas. «Gracias a las dos». Se abrazaron los tres, un momento de conexión íntima antes del ajetreado día que les esperaba. El centro mariposa azul estaba espléndido para su celebración de aniversario. Guirnaldas azules decoraban la entrada, y una exposición temporal en el vestíbulo mostraba fotografías del proceso de construcción junto a imágenes de los talleres y actividades desarrolladas durante estos 3 años. El mural colectivo, que Valentina y sus amigos habían creado para la inauguración, seguía ocupando su lugar de honor. Un enorme paisaje marino donde criaturas fantásticas y reales convivían en un ecosistema vibrante de color y movimiento. Cada animal había sido creado por un niño diferente, pero el conjunto formaba una obra cohesiva y hermosa. «Arquitecto Fuentes, qué gusto conocerlo finalmente», saludó una mujer elegante, acercándose a Rodrigo mientras supervisaba los últimos detalles. «Soy Gabriela Linares, de la Fundación Nacional para las Artes». «El placer es mío», respondió Rodrigo estrechando su mano. «Su fundación ha sido clave para expandir nuestros programas». «Estamos impresionados con los resultados», afirmó la mujer. «De hecho, hemos venido a discutir la posibilidad de replicar este modelo en otras ciudades. Queremos que el Centro Mariposa Azul sea el primero de una red nacional». La noticia tomó a Rodrigo por sorpresa. Expandirse nacionalmente era un sueño que apenas se atrevían a mencionar, algo para un futuro lejano. «Eso sería extraordinario», respondió, intentando mantener la compostura profesional. «Pero tendría que discutirlo con nuestra directora ejecutiva». «Por supuesto», sonrió Gabriela. «La señora Mendoza es precisamente con quien queremos hablar después de las presentaciones de hoy». Mientras Gabriela se alejaba para saludar a otros invitados, Rodrigo buscó a Lucía con la mirada. La encontró organizando a un grupo de niños pequeños que participarían en la demostración de arte táctil. «No vas a creer lo que acaba de decirme Gabriela Linares», susurró cuando logró acercarse a ella. «Quieren replicar el centro en otras ciudades. Una red nacional, Lu». Los ojos de Lucía se abrieron con asombro. «¿Hablas en serio?», murmuró, intentando no interrumpir a los niños que ensayaban. «Eso es enorme». «Es tu visión haciéndose realidad a escala nacional», confirmó él apretando suavemente su mano. «Siempre supe que lo lograrías». «Lo logramos», corrigió ella. «Esto es nuestro, Rodrigo, de los tres». Las actividades del día transcurrieron con energía y emoción. Los talleres de demostración, las charlas, las exposiciones, todo fluía con la precisión de un centro bien establecido y una comunidad comprometida. Cuando llegó el momento de la presentación de Valentina, el auditorio estaba lleno. No solo padres y niños del centro, sino también educadores, artistas locales y visitantes que habían oído hablar de la joven prodigio. «Buenas tardes», comenzó ella con voz clara y confiada, controlando su tableta con destreza desde su silla de ruedas. «Mi nombre es Valentina Fuentes Mendoza, y hoy les voy a hablar sobre ilustración digital accesible». Rodrigo y Lucía, sentados en primera fila, intercambiaron miradas de orgullo. Valentina había adoptado informalmente el apellido de Lucía hacía un año, aunque los papeles legales seguían en proceso. Durante 20 minutos, la joven explicó técnicas, mostró ejemplos, respondió preguntas con la seguridad de quien domina su tema. No había rastro de la niña tímida y retraída de 3 años atrás. Al finalizar recibió una ovación de pie. Entre los aplausos más entusiastas estaban los de Carlos, su amigo desde aquel primer taller, ahora un talentoso escritor con quien colaboraba en proyectos de libros ilustrados. Más tarde, cuando las presentaciones formales terminaron y comenzó la parte social del evento,
Rodrigo encontró un momento de quietud en el jardín del centro. Desde allí podía observar el edificio, su obra más significativa, rebosante de vida y propósito. Lucía se unió a él, entrelazando sus dedos con los suyos. «¿En qué piensas?», preguntó apoyando su cabeza en el hombro de él. «En lo mucho que ha cambiado todo en 3 años», respondió. «En lo afortunados que somos». «¿Sabes qué me dijo Valentina anoche, mientras revisábamos su presentación?», comentó Lucía. «¿Qué?». «Que está pensando en estudiar arquitectura como tú», sonrió. «Dice que quiere seguir creando espacios donde nadie se sienta excluido». Rodrigo sintió una oleada de emoción. No era la ambición típica de un padre que quiere que su hijo siga sus pasos. Era la constatación de que los valores que intentaban transmitir habían echado raíces profundas en Valentina. «Será mejor arquitecta que yo», afirmó con certeza. «Tendrá un excelente mentor», respondió Lucía besando suavemente su mejilla. En ese momento, Valentina apareció en el jardín, acompañada por Manuel y Carmen. «Aquí están», exclamó la joven. «Los estamos buscando por todas partes. La señora Linares quiere hablar con nosotros sobre el proyecto nacional». Los 5 entraron juntos al edificio, una unidad familiar forjada no por la sangre o los papeles legales, sino por el amor, el respeto y un propósito común. Horas después, cuando el evento finalmente terminó y regresaron a casa, Rodrigo encontró a Valentina contemplando el mar desde la terraza del apartamento. «¿Muy cansada?», preguntó sentándose junto a ella. «Un poco», admitió, «pero feliz, muy feliz». Permanecieron en silencio un momento, disfrutando de la brisa marina y el sonido rítmico de las olas. «Papá», dijo finalmente Valentina, «¿crees que mamá estaría orgullosa de lo que hemos construido?». «Estoy completamente seguro», respondió él sin dudar. «De lo que hemos construido, pero sobre todo de la persona en que te has convertido». Valentina sonrió, satisfecha con la respuesta. «¿Sabes?», continuó ella después de un momento, «recuerdo muy poco de cuando era pequeña, antes de la silla de ruedas. Pero recuerdo perfectamente cuando mamá me dijo lo de las mariposas, que mi alma podía volar aunque mis piernas no funcionaran. Ella siempre encontraba formas de ver la belleza en todo», recordó Rodrigo con suavidad. «Como Lucía», observó Valentina. «Las dos veían el mundo diferente, no como es, sino como podría ser». La sabiduría en las palabras de su hija sorprendió a Rodrigo. A sus 13 años, Valentina demostraba una profundidad de pensamiento que iba mucho más allá de su edad. «Cuando cumplí 10 años, poco después de que mamá muriera, pensé que nunca volvería a ser feliz», continuó ella, «que siempre estaríamos tristes tú y yo. Pero mírate ahora, mírame. Mira todo lo que hemos construido». Rodrigo no pudo contener las lágrimas ante la claridad con que Valentina articulaba el viaje que habían recorrido. En ese momento, Lucía se unió a ellos en la terraza, llevando 3 tazas humeantes. «¿Chocolate caliente para celebrar?», ofreció notando la atmósfera emotiva. «¿Interrumpo algo importante?». «Para nada», respondió Valentina tomando su taza. «Estábamos hablando de mariposas y almas que vuelan». Lucía sonrió, entendiendo la referencia. «Apropiado, considerando que básicamente hoy nos dieron alas para volar a nivel nacional», comentó sentándose junto a ellos. El proyecto que Gabriela Linares había propuesto era ambicioso. 5 centros similares en diferentes estados de México, con el Centro Mariposa Azul como modelo y centro de capacitación. Lucía sería la directora nacional del programa, y Rodrigo el arquitecto principal para los nuevos edificios. «¿Recuerdas lo que me dijiste el primer día en el café, Lucía?», preguntó repentinamente Valentina. «Dije muchas cosas», respondió ella intentando recordar. «Dijiste, el azul también es mi color favorito», recordó Valentina. «Fue lo primero que me dijiste después de elogiar mi vestido». «Es verdad», sonrió Lucía. «Lo había olvidado». «Yo no», afirmó Valentina, «porque fue la primera vez que alguien me miró a mí, y no a mi silla de ruedas». Los 3 guardaron silencio, contemplando el mar que se extendía ante ellos. En el horizonte, el cielo y el océano se fundían en una inmensidad azul, imposible de distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. «El azul es el color del mar, del cielo,
de los espacios sin límites, reflexionó Rodrigo, tomando la mano de Lucía y colocando la otra sobre el hombro de Valentina. Creo que no podríamos haber elegido mejor color para representarnos. Allí, bajo el cielo estrellado de Puerto Vallarta, con el sonido del mar como banda sonora y el calor de las tazas entre sus manos, los tres compartieron uno de esos momentos perfectos que definen una vida, pleno, completo, lleno de gratitud por el pasado que los había unido y esperanza por el futuro que construirían juntos. Y en algún lugar, tal vez entre las estrellas o entre las olas, una mariposa azul volaba libremente, símbolo de un alma que nunca realmente los había abandonado, que seguía siendo parte de su historia, de su viaje compartido hacia un mundo donde las diferencias no separan, sino que enriquecen, donde los espacios, tanto físicos como emocionales, se construyen para incluir, no para dividir. El color azul que una vez había representado tristeza y pérdida, ahora simbolizaba posibilidad, horizonte, infinito. Un recordatorio constante de que, como el mar y el cielo, las almas verdaderamente conectadas no conocen fronteras ni finales, solo transformaciones y nuevos comienzos.